sobre la solución nutritiva. Pero antes de esto me gustaría platicar de cómo es que las plantas absorben los nutrientes en el suelo. Es decir, la hidroponía se basa o trata de imitar los nutrientes que tenemos en el suelo de forma natural para aportárselos con el agua de riego. En el suelo ya tenemos todos los nutrientes esenciales y en el aire, en nuestra atmósfera, tenemos 3 elementos fundamentales que son muy importantes para el crecimiento de todo ser vivo. Las plantas no pueden ser una excepción. Este es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esto se obtiene por medio del agua y de la atmósfera, de la atmósfera que nosotros tenemos. Y estos elementos son, como se puede decir, que gratuitos. Pero las plantas absorben los nutrientes restantes, como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, manganeso, zinc, boro, entre otros, del suelo. Las plantas lo que hacen es buscar en el suelo, expandir sus raíces, buscar por medio de sus raíces estos recursos que les van a permitir desarrollarse y crecer. Si alguno de estos elementos faltara o hubiera en menor cantidad, veríamos deficiencias nutrimentales. Es decir, vamos a ver que hay suelos que a lo mejor carecen de nitrógeno y vamos a ver que las plantas no se desarrollan bien. Vamos a ver que las plantas empiezan a presentar lo que le decimos una clorosis, que es el amarillamiento de las hojas. Pero bueno, en hidroponía esto se corrige. En hidroponía nosotros vamos a agregar cada uno de estos nutrientes al agua, los disolvemos y de esta forma se los aportamos. Ya viene el agua, los nutrientes y los gases que también las plantas absorben para realizar lo que es la fotosíntesis. Entonces, en hidroponía este problema se corrige automáticamente. Las plantas, como les había mencionado, absorben lo que son los nutrientes por medio de las raíces. Pero en el caso del carbono y del oxígeno, pues es a través de la fotosíntesis. Para esto sí necesita la planta pues un intervalo de luz para que esté eche a andar el proceso de fotosíntesis, que finalmente es parte de su metabolismo. Por medio de produce la energía necesaria y los compuestos necesarios para su desarrollo. Ya específicamente en hidroponía vamos a hablar de los antecedentes. La hidroponía no es algo nuevo, no es algo que se haya inventado, se haya descubierto hace poco. Realmente ya es algo que tiene muchos años, empezando desde las culturas egipcias, las chinas, aquí en México con los mexicas, sobre todo en las zonas donde había lagos, específicamente Xochimilco, hacían lo que eran islotes con paja, maderas y otra materia orgánica, lo que nosotros lo conocemos como chinampas. En estas chinampas ponían lo que son las plantas y veíamos cómo iban creciendo. Era un sistema muy eficiente porque nunca les faltaba agua ni nutrientes. Había materia orgánica, el suelo era fértil. En realidad era como un antecedente de la hidroponía. Pero a mediados de los 1800, cuando empiezan los investigadores a ver cómo es que las plantas absorben estos nutrientes, y hacen muchos experimentos. Por ejemplo, pusieron las plantas en agua, se dieron cuenta que algunas plantas podían crecer en agua, pero que tarde o temprano iban a tener deficiencias nutricionales. Entonces muchos investigadores lo que hicieron fue sembrar estas plantas con un poco de suelo, y al pasar de algunos años, en el caso de algunas plantas, pesaban la cantidad total de suelo inicial y después, para calcular más o menos cuánta materia absorbían estas plantas. Se daban cuenta que sí había una diferencia en el peso. Entonces es así como se empezaron a preguntar, absorbe algo de suelo, vemos que crece mucho, pues ¿qué más absorbe, no? Aparte del agua. Y fue ahí cuando empezaron a hacer investigaciones más a fondo y descubrieron que hay elementos nutrimentales que son básicos y que sin estos simplemente las plantas se van a desarrollar. A estos elementos nosotros los conocemos como elementos esenciales. Las características de estos elementos esenciales son que primero, la planta no puede completar su ciclo o no puede ni alcanzar la reproducción, ni siquiera si en ausencia de alguno de estos elementos. Esa es una característica básica. La segunda es que son muy específicos. Cada elemento
aporta algo o tiene una función que ningún otro elemento puede hacer. O sea, todos los elementos sirven para una cosa en específico y ningún otro lo puede reemplazar. Y el tercero es que está involucrado de forma activa en la nutrición y el crecimiento vegetativo. Todos estos nutrientes participan ya sea para formar aminoácidos, carbohidratos, proteínas, lípidos, etc. o metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios son algunos compuestos que les dan características específicas a las plantas, ya sea por ejemplo en el caso del chile, pues es el metabolito que se llama capsaicina, es el que le da el picor. En el caso del jitomate está el licopeno, que es un antioxidante, y así podemos decir muchos metabolitos, ¿no? Uno de cada planta, pero son muchos por cada planta. Bien, bueno, pues los elementos esenciales, les había comentado, son 16. Está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que estos se toman a través del agua y de nuestra atmósfera, del aire. Y del suelo está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el manganeso, el calcio, el hierro, el manganeso, el boro, el zinc, el cloro, el cobre y el molibdeno. Si falta alguno de estos elementos, les repito, las plantas no se van a poder desarrollar como deben de ser, o morirán antes de la reproducción. Bueno, vamos a empezar a hablar de la clasificación de estos nutrientes, porque las plantas los absorben de diferentes formas. Los alimentos que más absorben se les llama macronutrientes, que constituyen el 90% de su peso o más, o de la composición estructural química. Dichos nutrientes son el calcio, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos son fundamentales para formar lo que son proteínas, carbohidratos y lípidos. Estos pues son gratuitos, están en el medio ambiente, están en nuestra atmósfera. Y el resto de los macronutrientes son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Entonces estos alimentos son muy importantes y las funciones que cumplen cada uno de ellos ahorita las vamos a hablar. En el caso del nitrógeno, constituye o más bien participa en la producción de aminoácidos que a su vez producen proteínas. Y las proteínas son estructuras fundamentales para ensamblar estructuras ya sea a nivel celular, y las células a su vez forman lo que son los tejidos. Los tejidos forman lo que son los órganos. La suma de estos órganos forma el individuo en la planta. Entonces, el 80% del nitrógeno que se consume, las plantas lo aprovechan para producir estas proteínas. El siguiente elemento sería el fósforo. Este es muy importante porque participa de forma activa en la producción del ATP o el adenosíntrifosfato. Esta molécula, es la molécula de la energía. Todos los seres vivos la producimos y es fundamental para la producción de energía, para que la planta esté viva, esté haciendo su metabolismo. Y no le podemos, por ejemplo, si en una solución nutritiva, en algún cultivo, hace falta lo que es el fósforo, simplemente el metabolismo, el crecimiento va a estar muy retardado. Entonces es fundamental, sobre todo por esta molécula tan importante que es el ATP, precursora de energía. El siguiente elemento que también es muy importante es el potasio. El potasio actúa en varias rutas metabólicas, pero sobre todo la función principal del potasio es regular la cantidad de agua en plantas. Les explico. Las plantas de forma natural tienen que evapotranspirar o transpirar, es decir, que están sacando el agua a nivel de raíz, la llevan por el tallo hasta las hojas y de las hojas al ambiente o a la atmósfera. Cuando hace mucho calor, las plantas están evapotranspirando, están como sudando por medio de unos poritos que nosotros los llamamos estomas. Pero estos poritos se abren o se cierran para regular la temperatura de la planta. Cuando hace mucho calor, pues están evapotranspirando para regular la temperatura. Pero si el calor llega a ser excesivo, estos poritos se cierran. Se cierran porque la planta necesita sobrevivir, necesita
conservar el agua para subsistir. Pero al cerrar estos poritos, pues bueno, interfieren con la fotosíntesis y bueno, desencadena muchos problemas del exceso de temperatura. Ahorita lo vamos a tocar, el exceso de temperatura en la solución efectiva. Pero esta es la principal función del potasio. Cerrar estas valvulitas, cerrar estos poritos, regularlos para que la planta esté constantemente, regulando su temperatura y a la vez subiendo los nutrientes por medio del agua. El siguiente elemento es el azufre, muy importante. Aquí me gustaría hacer una analogía. Aprovechando que estamos en épocas navideñas, muchas veces, sabemos que nos han contado que Santa Claus es el que nos trae los regalos, ¿verdad? Y que en el Polo Norte allá tiene una fábrica con unos duendecillos armando o ensamblando los juguetes para los niños, ¿no? En este caso los duendecitos están armándolos, y aquí el azufre juega un papel fundamental. Hagan de cuenta que el azufre, en lugar de estar armando lo que son los juguetes, está armando proteínas. Está en la síntesis de proteínas, está formándolas de forma activa constantemente. La síntesis de proteínas empieza desde antes de la germinación hasta la muerte de la planta. Entonces, si hace falta azufre, simplemente va a retrasar el crecimiento, y lo vamos a ver de una forma, con la característica también es una clorosis a nivel de las hojas, amarillamiento, y se va a retardar el crecimiento vegetativo un poquito. El siguiente elemento importante es el magnesio. El magnesio es fundamental para los cloroplastos, porque estos forman lo que se llama una molécula que se llama clorofila. La clorofila y la hemoglobina son como dos moléculas que se parecen. La hemoglobina, la podemos sacar de nuestra sangre. Esto que le da el color rojo a nuestra sangre. Imagínense una molécula redondita, pero en el centro tiene una molécula o un átomo de hierro. En el caso de las plantas es exactamente igual, y la única diferencia es que en el centro, en lugar de ser hierro, tiene magnesio. Y estas sirven para echar a andar lo que es la fotosíntesis, muy importante para el metabolismo de la planta. Si nosotros en nuestros campos o una solución que estaba ausente este elemento, simplemente la planta no va a sobrevivir, no va a tener lo que es la clorofila para poder echar a andar la fotosíntesis. El siguiente es el calcio, muy importante. No sé si se han dado cuenta que a veces nosotros cuando agarramos un vegetal lo doblamos como que truena, cruje. En la mayoría de los vegetales se caracteriza por tener en sus paredes celulares calcio. A diferencia de las células animales, las células vegetales tienen una pared rígida, no son tan maleables como las células animales. Y este calcio también está involucrado en algunas zonas de crecimiento, es decir, las plantas crecen por medio de unas zonas llamadas meristemos. Pueden estar a nivel de raíz, en hojas, en el tallo, y si nosotros cortamos estos órganos, las plantas dejan de crecer, y el calcio está involucrado en este proceso. Es muy importante el calcio porque si no habría problemas a la hora de crecimiento, y la ausencia de este elemento esencial se ve marcada por una necrosis, es decir, como que se empieza a secar las hojas, se empiezan a hacer de los bordes y se empiezan como que a deshacer, se empiezan como a quemar. El siguiente elemento esencial es el hierro, fundamental para llevar a cabo la fotosíntesis. A pesar de que tengamos el magnesio y la clorofila, si falta el hierro no se puede llevar a cabo, porque este es como, en palabras más sencillas sería como el transporte que lleva los electrones, en este caso son electrones los que se están moviendo y se mueven por medio del fierro o del hierro. Si falta el hierro no hay fotosíntesis como tal. El otro elemento es el manganeso, y este forma o es precursor del ADN y del ARN, participa de forma activa en la producción de estas moléculas muy importantes. Recordemos que para la reproducción sexual hay una replicación del ADN y del ARN. Afecta a
en todos los niveles de la planta, desde raíz, tallo, hojas, frutos y semillas, la ausencia de este elemento. En el caso del boro, muy importante y sobre todo en la época de producción y floración, si falta lo que es el boro, el polen es de mala calidad y no vamos a tener lo que son frutos homogéneos, pueden salir frutos deformes, puede haber aborto de flores, es decir, las flores se secan, no se fecundan, causa problemas a nivel de producción, lo que es el boro. Entonces, para producir más, a veces se les aplica lo que es un poco más de dosis de boro en las épocas de fructificación y de floración. Y bueno, el siguiente elemento es el zinc, bien importante también para el crecimiento. Si falta el zinc, no va a crecer mucho la planta, va a haber un achaparramiento de la plantita. No sé si ustedes en su jardín o ya han tenido alguna experiencia que ven que su planta no crece mucho, que se queda enana y que a pesar de que tiene sol, tiene agua y creemos que tiene todos los elementos necesarios, vamos a ver que hay un achaparramiento de la planta. Este problema es muy común debido a que el zinc a veces no se encuentra en buenas proporciones de forma natural, pero y además es un precursor de una hormona. Las plantas también producen sus propias hormonas de crecimiento y de desarrollo, y este elemento, el zinc, es precursor de una hormona llamada auxina, como las auxinas. Estas hormonas auxinas ayudan al crecimiento de la planta a nivel vegetativo y bueno, prácticamente tallo, hojas y todos los órganos de la planta. El cloro también sirve para también forma parte activa de la fotosíntesis, pero también protege del exceso de luz a las moléculas. Y el cobre está involucrado en varias rutas metabólicas. Si falta el cobre, simplemente también se va a retrasar el crecimiento. Y en el molibdeno, en el caso del molibdeno, afecta a todo lo que estas plantas, a la absorción del nitrógeno, porque el molibdeno está ayudando a que pase el nitrógeno y que se fije y que se pueda destruir esta molécula porque se asimila en forma de nitrato de amonio, y el molibdeno interviene para producir, o más bien para romper esta molécula y que sea asimilable. Y estos son los elementos necesarios para que las plantas crezcan y se desarrollen. Si falta alguno de estos, simplemente no se desarrollan. Entonces es bien importante considerar estos 16 elementos esenciales. Y bueno, lo que se busca en hidroponía es que las soluciones nutritivas tengan estas sales ya en una proporción adecuada para que las plantas tengan un buen desarrollo, un buen crecimiento y por supuesto lleguen a la reproducción o producción. Pero bueno, ya tenemos nosotros conocimiento de las sales. Imaginemos que ya tenemos todas, ya las tenemos en una proporción adecuada, ya las tenemos diluidas en nuestra solución o en el agua, pero ¿qué más sigue? La cuestión no se termina nada más en agregar todos estos elementos en una forma adecuada. También tiene que ver mucho la temperatura, la conductividad eléctrica y el pH, porque de esto depende que la planta pueda absorber estos nutrientes.